Elber, ya hablamos de las lesiones. Hoy con el doctor Elber Sarmiento, especialista en medicina en traumatología y ortopedia, con un diplomado en fisiología del deporte y deportista nato de muchos años. Elber, hemos hablado ya de las lesiones en niños, cuando vimos que la que más se afectaba era el cartílago del crecimiento. Hemos hablado de ahora en la adolescencia. Repitamos un poquito qué es lo más frecuente. El muchacho cuando ya empieza a competir en verdad, indiferentemente de cualquier deporte, hay lesiones que uno teme mucho, que escucha en futbolistas entre los 16, entre los 14, los años, rotura de ligamento, rotura de ¿Cuál es la más frecuente en la edad, no digamos de adolescente, en la edad ya productiva del deportista, entre 17 y 23, 24 años, donde él se consolida en cualquier tipo de carrera? Tú hablabas al principio del programa. Hay carreras muy cortas como la gimnasia, donde está tu hija. Hay carreras muy cortas como la natación. Hay carreras muy largas como el béisbol, como el básquetbol, como el fútbol. En esa época intermedia, donde se consolidan como entre los 17 a los 24 años, que es donde el que va a hacer es y el que no va a hacer no se asoma. ¿Ahí qué afecta más, la parte muscular o la parte ósea? Sabiendo pues que ya hay una formación previa profesional, lo físico y en la resistencia del atleta. Bueno, en esta parte, hoy en día el deporte ha ido evolucionando, todos los deportes han ido evolucionando y ya un adolescente ya empieza a incursionar en deporte de alta competencia. Sí, a los 14 años tenemos escuelas de formación a nivel de Europa, a cualquier nivel. Ya tenemos atletas de alta competencia siendo adolescentes, ¿no? Que lo estamos viendo muy frecuentemente ahorita en el fútbol, lo vemos en el béisbol. En el mismo tenis. En el tenis, hay personas muy jóvenes, adolescentes que ya están incursionando en el deporte mundial. Como eso ha ido aumentando la exigencia en el deporte, aumentan las lesiones del tipo de vista. En esa edad empiezan a verse más lesiones desde el punto de vista musculares y ligamentarios. En la rodilla es uno de las partes del cuerpo humano donde más ligamentos tenemos, y en el adolescente frecuentemente se presentan lesiones de los ligamentos cruzados. Son dos ligamentos que están dentro de la rodilla, que están cruzados y son los que le dan mayor estabilidad. Cruzados porque son a manera de X, ¿no? Manera de Eso X. Eso es para estabilidad de la rodilla, sí, para que ella no pegue por un lado, el muslo para el otro. Sí, hay uno que está en la parte anterior de la rodilla y otro está en la parte por delante anterior, y otro por detrás. Sí, esas lesiones son... ¿De qué son esos ligamentos? ¿De qué tejido? No, son músculos. Eso es un cartílago, es cartílago, es un tejido conjuntivo, sí, es un tejido conjuntivo donde existen mucho más que todo bandas de colágeno, sí. Es un tejido fibroso de tipo cartilaginoso, que están ahí en la rodilla y son muy potentes, pero dependiendo del mecanismo, el mecanismo de lesión puede llegar a ocasionar la ruptura de los mismos. Anteriormente se hablaba del reemplazo del ligamento cruzado. Hoy en día ya la ciencia... Una lesión temeraria, ¿no? La gente tiene un terror a eso, bueno... Es una lesión que en algún momento puede dejar... la que más escándalo produce, sobre todo en el fútbol. Bueno, ahorita tenemos a Ronald Acuña con una lesión de ese tipo, el pelotero que al paso que va a hacer historia en el béisbol. Sí, como muchas personas pudieron ver, el mecanismo de la lesión de Ronald Acuña fue esa rodilla, ese pie que queda frenado por el tipo de calzado y pasa el cuerpo y la rodilla va. Entonces hace un mecanismo estiramiento brusco. Un mecanismo de cajón y estiramiento brusco que produce que el ligamento vaya más allá del trabajo que él soporta y se rompe. O sea, la función del ligamento es una especie de tripita entre músculo, cartílago, lo que la gente llaman algunos longaniza, que es lo que uno se ve en la mano cuando estira la mano. La función es evitar que la articulación se desplace. Sí, que se desplace. Es lo que le da estabilidad a la articulación. ¿De qué depende el grosor de ese ligamento? ¿Ese ligamento crece con el ejercicio físico o ya viene codificado? ¿O todos son del mismo grosor? No, todos son del mismo Porque tamaño. El que hace más ejercicio le crecen los bíceps, los tríceps, las piernas, las nalgas, el músculo que usted quiera. ¿Este ligamento viene ya o hay algún ejercicio que yo haga antes de que esto entre en la patología, la enfermedad como tal, para que yo evite esa ruptura? No, lo que pasa es que todos los ligamentos son iguales. En todos los cristianos. En todos los cristianos. Moros, cristianos, rusos, filipinos, igualito. chinos. Lo que le da
lo que le da protección a la rodilla para que esos ligamentos no se lesionen, es el fortalecimiento muscular tanto del muslo, del cuádriceps como de la pantorrilla. Una rodilla que tenga un buen cuádriceps fortalecido y una buena pantorrilla es una rodilla que está segura, una rodilla que va a soportar diferentes tipos de movimientos y de cargas. Entonces ese es el problema, y es lo que pasa mucho en los adolescentes. Son niños que no tienen una preparación física y que de repente empiezan a jugar y empiezan a practicar un deporte de alta exigencia, y como no tienen un buen fortalecimiento, la rodilla prácticamente está desprotegida, y ahí es donde vienen las lesiones del ligamento cruzado, bien sea del anterior, que es mucho más frecuente, la parte de adelante. Sí. ¿Ese va donde va de la tibia? Ese va de la meseta tibial, de una parte de la tibia, que nosotros en la tibia tenemos como dos relieves óseos que se llaman espinas tibiales. Ajá. El anterior va de la espina tibial anterior, va al cóndilo lateral, y el cruzado posterior va de la espina posterior al cóndilo medial. Se llaman cruzados, se cruza de manera de X. Se cruza de manera de los dos, ¿cuál es más frecuente la rotura, el de adelante o el de atrás? El ligamento cruzado anterior, el de adelante. ¿Y cuál es más grave de las dos? El cruzado posterior es el más laborioso y el que da es más preocupante, porque la lesión del cruzado posterior pudiera conllevar a que la rodilla se salga de su puesto, y nosotros en la parte posterior de la rodilla tenemos estructuras muy nobles, como los nervios, las venas, las arterias. Entonces es más laborioso desde el punto de vista de reparación. Sí, muchísimo. Pero la pregunta no va orientada a eso, el verdad es cuál es más incapacitante. Si usted no repara eso, ¿qué pasa? ¿Y cuál incapacita más, el anterior o el posterior? Está descrito que cuando hay una lesión de ambos, uno debe reparar el ¿se cruzado. pueden romper los dos? Sí, se rompen los dos. Eso es cuando llamamos que hay una enfermedad multidireccional de la rodilla, cuando se rompen los ligamentos. Pero cuando se rompen... ¿Cuántas veces has visto tú eso, Elber? Es muy frecuente, más que todo en las lesiones de los motorizados, que son lesiones muy importantes, que hay traumatismo. Es que los motorizados son un libro de anatomía y un posgrado en traumatología, eso estamos claritos. Ahí rompen los dos, ¿no? Sí, y en el deporte también se ha llegado a ver lesiones multidireccionales de la tibia, que son aquellas lesiones donde hay el contacto físico y se queda el pie pegado y otra persona cae sobre la rodilla, y eso puede llegar a un movimiento forzado. Se le paran a uno los pelos de pensar en eso, ¿no? Que se pueda romper los dos ligamentos. Pero está escrito que uno por lo menos debe reparar uno de los dos ligamentos, y el que normalmente uno repara es el ligamento cruzado anterior, en este caso. Es más fácil es más fácil abordaje. Y es menos la incapacidad. Y es menos la incapacidad. Pero una lesión de ligamento cruzado posterior es más incapacitante. Entonces ya sabemos que es por el estiramiento brusco de la rodilla va hacia adelante, o el muslo va hacia atrás, o viceversa. Sí. Es una bisagra que ocurre de manera, quiero entender, de manera inesperada. Un saludo para el doctor Francisco Ángel en sintonía. Yo también lo escucho, don Francisco, no se preocupe. Saludos, hermano. Ajá. Es una lesión gravísima y yo creo que satanizada también. Una vez, ¿qué hay que hacer ahí desde el punto de vista médico? Coserlo, remendarlo, cambiarlo. Hay ligamentos de plástico que dice la gente, doctor, yo tengo 5 metros de tripa de plástico, eso no existe. Hay una reparación, quitaron un tubo, pegaron otro tubo digestivo, pero la gente dice que tengo tripas de plástico. ¿Existen ligamentos de plástico para cambiar? ¿O hay que darle vitamina? Lo usa gente de colágeno, usa glucosamina, el citrato de potasio y magnesio que está de moda. ¿Qué hay que hacer ahí cuando hay una ruptura? Normalmente la reparación del ligamento cruzado anteriormente consistía en reemplazar el ligamento. ¿Cambiarlo? Sí, cambiaba. Habían las opciones de tomar un injerto en nuestro mismo cuerpo, ¿ok? Se podía tomar una parte del tendón rotuliano, ¿sí? Se podía tomar como injerto
que se podía tomar, no, se toma actualmente, también se hace, los tendones del semitendinoso y gracilis, que son dos músculos que ¿dónde quedan esos? en la cara posterior del muslo, ¿sí? Lo que es el bíceps femoral, ahí está. O sea, en la parte posterior del muslo, donde termina el músculo, se saca un pedacito de ahí, se pone allá. El tendón, que es el semitendinoso gracilis. Hoy en día se está haciendo también toma de injerto de lo que es el tendón del cuádriceps, tendón cuadricipital, también se está tomando el ligamento ahí. Esas son las principales zonas. O sea, se quita un pedazo de un músculo y se le pone al otro. O sea, que se quita un pedazo de la terminación y se usa como ligamento. Y el tendón se utiliza. No es ligamento por ligamento, no, es un tendón por ligamento. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? El tendón es la terminación del músculo, el ligamento es que totalmente aparte. El tendón el tendón es la terminación de un músculo, el ligamento el músculo se amarra el huesito para no desplazarse. Eso es tendón. El ligamento es totalmente aparte. El ligamento va de hueso a hueso. Eso, de hueso a hueso, para que da estabilidad en el hueso. ¿Ok? Hoy en día hay muchas técnicas para poder hacer reparación de ligamento cruzado, y más que todo en adolescentes. Hoy en día se habla de la sutura del ligamento cruzado. Anteriormente no se hacía. Hoy existen... O sea, roto se pega, se remienda. Se remienda, se cose. ¿Y se pega? Sí, sí pega. Lo que pasa es que el tiempo de recuperación es un poquito más largo. A veces... es importante decir que en el ligamento cruzado anterior él está conformado de dos haces, o sea, de dos cuerdas. Dos ramitas. Dos ramas. La que normalmente se lesiona es el haz anterolateral, la parte que está más hacia afuera. Cuando solamente existe lesión de una de las partes del ligamento, uno puede hacer algo que se llama aumentación, que es solamente colocar un injerto mucho más delgado para ayudar y potenciar a la otra parte del ligamento que quedó. En orden de frecuencias, esta es la más frecuente y creo que la más grave. ¿Cuál es esa época productiva del deporte? Quiero explicarle a la gente que ya saltamos de las lesiones primarias en niños y en adolescentes a la parte que incluye inclusive adolescentes y adultos menores, digamos así, de hasta 30 años, que es la etapa productiva en la gran mayoría de los deportes, ¿no? Y donde más esfuerzo se hace. Ya después de los 30, pues el deportista recula un poquito, se limita por formación, no por cansancio, no por formación, y el que es de alto nivel pues tiene plata y no se expone mucho. Aparte de esta lesión en orden de frecuencia, ¿qué otra lesión ocurre? Las lesiones a nivel del tobillo. Son lesiones muy frecuentes. Sí, en el tobillo también nosotros tenemos complejos ligamentarios bastante importantes. O sea, donde hay una articulación, donde hay unión de dos huesos, hay un ligamento. Sí, señor. En el tobillo pasa frecuentemente. En el tobillo uno tiene un complejo ligamentario por la parte de adentro y otro por la parte de afuera, que dependiendo del mecanismo, del movimiento forzado que se haga en el tobillo, que es lo que nosotros llamamos a veces un esguince. ¿Sí? ¿Qué es un esguince? Es la pérdida parcial y temporal de la congruencia articular, o sea que la articulación sale y vuelve y entra. Eso es un esguince. Cuando hablamos de una luxación, es la pérdida total y permanente de la congruencia articular. Sale y no entra. Sale y lo no que entra. pasa con las rodillas frecuentemente. ¿Cuál? ¿Por qué pasa en la rodilla que se sale la rótula? Porque ya eso es por una. Nosotros en la rótula tenemos unas estructuras anatómicas que son los alerones rotulianos, que cuando se pierde parte del alerón rotuliano hay una elasticidad y la rótula pierde esa estabilidad y se puede lujar, puede salirse para cualquiera de los dos lados. Como les decía, en el tobillo hay complejos ligamentarios muy importantes. En la parte de adentro está lo que llamamos el ligamento deltoideo, que es un ligamento que está conformado de tres haces, ¿sí? De tres cuerdas que van ahí y que fijan la parte distal de la tibia con la parte del pie, la parte posterior del pie. Y los ligamentos que están en la cara lateral, que también son tres ligamentos que están ahí, que también unen esa parte del peroné con la parte del pie. El esguince, hay esguince de grado, hay esguince de grado 1, eso es una lesión muy frecuente. Grado 1 es solamente torcedura del pie y que no limita, sale el moradito. Grado 2, cuando hay una lesión parcial de los ligamentos, y grado 3, cuando ya hay una inestabilidad. ¿Cómo sé yo, a eso voy, cómo sé si es 1, 2 o 3? Porque con mucha frecuencia, a esa edad, uno se tuerce el tobillo.
Entonces lo llevan al sobandero, le ponen hielo y no se sabe si es quirúrgica. ¿Cómo diferencian ustedes clínicamente o cómo, por ejemplo, el entrenador o el papá del muchacho, aparte del morado, qué hace para saber si voy al médico? Lo correcto es ir al médico. Sí, es lo que no se hace. Se va cuando el muchacho tiene 6 meses codeando. Es que nosotros, todavía la gente en Venezuela no entiende que nosotros aquí tenemos esa posibilidad. Aquí no entendemos de muchas cosas. De ir al médico cuando 28. nosotros queremos y al especialista que queremos, siempre y cuando contemos con la parte económica. Nosotros podemos ir al especialista que queremos, cosas que no pasan en otros países. En otros países tenemos que esperar y pedir cita y esperar que algún día un especialista nos vea. Aquí no. Entonces, totalmente correcto y me consta. ¿Qué sucede? Que ¿cómo se sabe cuándo es grado 1, grado 2 o grado 3? Examinando al paciente. Eso es muy... El esguince grado 1, el paciente le duele el tobillo, pero puede caminar, no tiene ningún problema. Y lo mueve de lado a lado y no él pasa vuelve nada. y no duele, ya un el muchacho grado, no grita. Ya un esguince grado ya te limita un poco para fincar, para apoyar, y cuando tú mueves el tobillo ya te das cuenta que hay mucho más dolor, se exacerba el dolor. Y cuando hay un esguince grado 3, el paciente no puede apoyar porque siente que el tobillo se va a salir, porque hay una lesión completa del ligamento. Ese ya es quirúrgico, ya tienen que operarse. Ya tenemos que colocar anclas, tenemos que colocar otras cosas que nos ayuden para poder suturar los ligamentos. Lo prudente es, se puede explorar en casa y ver que si el tobillo da la vuelta, va y viene, va tranquilito, no es problema. El problema es cuando se va y se queda. Ya es. Entonces tendríamos ya lesiones de rodilla en esa edad, porque la última parte vamos a hablar de para nosotros, los bejucos, los adultos mayores, lo que nos pasó la pena por encima. Rodilla, tobillo, ¿cuál más en orden de frecuencia? Las lesiones musculares vienen a formar parte también de lesiones muy frecuentes. ¿Por qué? Porque son lesiones, más que todo ocurren lesiones por estrés. ¿Sí? El deportista... ¿por pensadera o por...? No. Porque la gente le llama estrés aquí a la falta de situaciones. El estrés quiere decir... Todos estamos estresados. El estrés de la acción muscular. Cuando uno no se prepara para la práctica deportiva y uno exige el músculo en cuanto a la extensión o en cuanto a la flexión y va un poco más allá de lo que él puede soportar, ocurren desgarros musculares, que son rupturas musculares. O sea, estrés del músculo. Del músculo, sí. No es que el músculo se siente en la casa a pensar qué me va a pasar, no. Es que está sometido a una carga que no está preparada. Sí. Y en los atletas de alta competencia sí están preparados, pero son aquellos atletas que tienen competencia muy frecuente, ¿ok? Que tienen muy frecuente, y el desgaste físico ocasiona a que ocurra ese estrés muscular y puede haber una ruptura muscular, como ocurre muy frecuente en los futbolistas, ocurre muy frecuente en los ciclistas, en los jugadores de baloncesto, ocurre muy frecuente. Ya que habla de eso, uno ve mucho en el... Yo me gusta mucho el tenis, no lo practico, pero me gusta verlo. Lo que jugué fue fútbol, todo de basquetbol y voleibol. Esa pulladita que uno siente a veces jugando, que siente como que lo pica una avispa en un músculo, ¿cómo se llama? ¿Esa es una lesión por estrés? Eso es una lesión. ¿O una ruptura? No, eso puede ser una ruptura muscular. Que usted se levanta el pie y no lo puede apoyar, inmediatamente pide cambio. La gente lo dice que siente un corrientazo. Eso es una ruptura muscular. Y dependiendo del grado de ruptura, porque también se clasifica por grado, depende del tratamiento. Normalmente el tratamiento es fisioterapia. ¿Cuál es el músculo más afectado de ese? Yo lo he visto mucho en la parte posterior del muslo y en la parte anterior. En la parte anterior, todo lo que es el cuádriceps femoral o el bíceps femoral, normalmente el recto anterior se lesiona muy frecuentemente. ¿Por qué? Por los aductores, ¿el que más carga tiene? Porque es el que más carga y el más efecto. Ahí hay un equilibrio en cuanto a la acción muscular de todos los músculos, pero normalmente el recto anterior, los aductores, que son los que normalmente se lesionan, y el que también tiene mayor frecuencia son lo que es el bíceps femoral, que también tiende a tener rupturas y rupturas grandes. Una pregunta, Elber, esto está bueno, para dejar la última parte del programa para hablar de las lesiones en gente adulta, porque a los viejos ya nos dio por hacer ejercicio. Bueno, el que ha sido deportista toda la vida sirve. Inclusive se llama un término en medicina de memoria metabólica. Eso ahora se llama de memoria deportiva. Y vamos a hablar un poquito de mioquinas, que es una cosa muy nueva, que es donde el músculo, ¿por qué hacer ejercicio beneficia tantas cosas? Hemos hablado ya del niño, del adolescente, del adulto mayor. Los desgastes de los huesos, ¿cuándo empiezan?
cuando la gente empieza a olerle todo, pues eso es otro tema aparte, ¿no? Pero a manera de ilustración para la gente. ¿Y cómo me debo preparar yo para el deporte? Antes, cualquier corrida. Ahora hay una fase de procedimiento previa al calentamiento. ¿Qué tan importante es el calentamiento para evitar lesiones deportivas? O el estiramiento. ¿Y qué diferencia entre una cosa y otra? Porque una cosa es estirar, yo lo sé, otra cosa es calentar. Pues la gran mayoría de la gente confunde una cosa con la otra, estira. ¿Y cuál de los dos se hace primero? Primero dime la diferencia entre una cosa y cuál es lo correcto en orden de secuencia. En orden de secuencia, para tú empezar una actividad deportiva, primero debes hacer ejercicio de estiramiento. Ajá. ¿Qué haces con esto? Estás preparando el músculo para cambiarle su forma, ¿sí? Estirarlo y que el músculo vuelva a su estado natural. En ese momento el músculo se va preparando y sabe que va a estar sometido. ¿Eso cómo se hace? Estrés, con el estiramiento, con los ejercicios de estiramiento. Se estiran los músculos. Se contraen sin fuerza. Nosotros tenemos músculos que cumplen una función y otro grupo de músculos que cumplen la función inversa. O sea, tenemos músculos agonistas y músculos antagonistas. Entonces nosotros primero estiramos los agonistas y posteriormente los antagonistas. Estamos preparando. Después de eso viene el proceso de calentamiento. ¿Cuánto debe durar este estiramiento? El estiramiento no debe durar menos de 10 minutos. Ajá. No debe durar menos de 10 minutos. Hay un concepto que usted contrae el músculo estiramiento hasta que él duela, o cuando sé yo que está estirado. Es sostenido. El movimiento, el ejercicio de estiramiento debe ser sostenido. No debe ser cambiante, debe ser sostenido para que el músculo vaya alcanzando poco a poco la capacidad máxima de estiramiento. ¿Ok? Posteriormente a que... ¿Cómo sé yo que llego a la capacidad máxima de estiramiento? Porque el músculo empieza a sentir un pequeño dolor o empieza a sentir una pequeña imposibilidad de continuar el ejercicio. No se debe alcanzar tan allá, pero sí alcanzar de que estás sintiendo que el músculo te empieza a hacer resistencia. El ejercicio de estiramiento es... Eso lo que hace aumentar, me imagino yo, la irrigación de él, que llegue más sangre, la irrigación y se nutra y prepara el músculo para la actividad. Después viene el proceso de calentamiento. El proceso de calentamiento ya es el proceso de movimiento. Ya tú empiezas a moverte, empiezas a lo que es la producción del ácido láctico, ¿ok? Que el calentamiento es el previo al inicio de la actividad deportiva. El ácido láctico es la sustancia, es el vinagre, para no decir que produce el músculo al final de su metabolismo. Y es lo que produce el dolor. Es lo que produce el dolor. Y ya después que tú cumples con esos 10 minutos, primero de estiramiento y después de 10 a 15 minutos de calentamiento, tú ya puedes empezar una práctica deportiva y estás garantizando... ¿Calentamiento como? Corro, aguas abdominales... Hace movimientos... Salto a la cuerda, levantamiento de las rodillas, levantamiento de los tendones, carreras cortas, acción y reacción. Ahí no hay que hacer piques, ¿no? Carreras corticas y suavecitas. Ir y venir. Estás calentando. Y cada vez vas aumentando. Y dependiendo del deporte, o sea, tú de repente haces más énfasis en el fútbol, en el tren inferior, en el baloncesto, en los miembros superiores, en el béisbol, en los miembros superiores. Tú tienes que tratar de... En el tenis igual, en los brazos, en las manos, pero siempre tener en cuenta que hay que estirar primero y luego calentar. Y después ya viene la competición. Ya tú te estás garantizando en tener un 95% de seguridad de que no puede ser que no tengas una lesión. A eso quería llegar, o sea, el hecho de tener orden en eso, que puede ser, inclusive la gente lo puede hacer sin necesidad de ir a un finish. Lo puede hacer con las recomendaciones de Elber y de que hay que estirar, calentar y poco a poco irse metiendo en el cuento. Me llama mucho la atención que en algunos centros de ejercicio, pues todo el ejercicio se hace parejo. ¿Cuál es la importancia de individualizar el ejercicio para evitar las lesiones? Es que sean musculares o sean ligamentarias o sean de hueso como tal. Si tú te pones a ver, Walter, los deportes en conjunto son muy diferentes al deporte individual. Claro. Cuando hay un deporte en conjunto, tú tienes un preparador físico que te va a preparar un equipo para que tenga una condición física adecuada para la exigencia que va a tener que tú vas a tener. Y si tú te pones a ver en un deporte conjunto, dependiendo de la posición que juegue, o sea, valga la redundancia, cada jugador, la preparación en algún momento puede llegar a ser individual.
no es lo mismo preparar un defensa que preparar un lateral. Sí, ya tenemos preparador de arquero en el fútbol, preparador de defensa, hay preparador hasta el que reparte el agua. Entonces es muy diferente. En cuanto al entrenador. Usted hubo profesional, pero no fue preparador de aguatero, ¿no? Elber fue jugador profesional y fue portero estudiante de María cuando yo jugaba en la Universidad de los Andes. Más de un año nos enfrentamos. Entonces, hace muchos años, ¿no? Sí, ya hace años. Uno tiene que entender de que los ejercicios deben ser individualizados, individualizados y deben ser supervisados. Sí, y más para la persona normal, progresivos. Y de manera progresiva. No saltando de la A a la Z. Y de que manera es lo que progresiva. Uno ve en las situaciones de, entre comillas, de tanto preparador de gimnasio que no está preparado, valga la redundancia. Sí, eso está ocurriendo muy frecuentemente, ¿no? Pero la gente simplemente se deja llevar de esa moda de hacer ejercicio y simplemente por el cambio que ve, el cambio físico que ven las personas, creen que porque van al gimnasio se van a colocar de la misma manera. Sí. Entonces, pero no, debe existir un orden. El ejercicio debe ser personalizado. No todos tenemos la misma capacidad de física, resistencia. la misma capacidad y la misma resistencia, y por eso debe ser de manera individualizada. Cuando nosotros hacemos ejercicio acorde a nuestra capacidad, nosotros vamos a ir aumentando poco a poco lo que es la parte de la masa muscular, lo que es la resistencia, y vamos a tener buenos resultados. Pero cuando queremos saltarnos, como tú dices, normalmente ocurren esas lesiones. Yo tengo muchas personas que van a mi consulta que están haciendo práctica deportiva y que ya ahorita en este momento tienen lesiones muy importantes de columna. Y que ya en el tipo de lesión que tienen se pueden incapacitar de no volver a hacer deporte. Y las personas, independientemente de la edad, ¿no? Sí. Fíjate que cómo influye la mala administración en la capacidad física y la actividad física en el futuro del mismo paciente como deportista y como persona. Yo siempre le digo a mis pacientes, nadie se prepara para llegar a viejo. Y es difícil aceptar de que nos va pasando el tiempo y vamos cumpliendo años, ¿no? Es difícil, pero para uno menos, no uno más. Pero para las personas que en algún momento siempre hemos hecho deporte y sabemos cómo administrarnos desde ese punto de vista, pues podemos llegar a hacer práctica deportiva hasta muy larga edad. Pero las personas que de repente nunca hicieron deporte y ya después de cierta edad quieren comenzar a hacer deporte, o si fueran un pelado, terminan mal. Siempre van a terminar con una lesión de una manera constante, de una manera que los puede limitar, Bueno, vamos al espacio publicitario para llegar con la última parte del programa. Lo que nos toca a nosotros. ¿Cuáles son las lesiones después de los 50 y 55 años? Porque es donde tenemos la negación de ponernos viejos. Lo que pasa es que cada que nos afeitamos nos contamos una arruga más. Vamos, Manuel, con un corte comercial y volvemos con Elber para la última parte del programa. Muy interesante la cosa.